Información desde todos los ángulos. 8:37 de la mañana, momento del análisis. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, que además ya hay información procesada de la elección de ayer. Vamos a hablar de eso también. Y Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, como cada lunes. Muy buenos días. Buenos días. Además, lunes, día después. Ya, su primera lectura rápida de Cristóbal Uneus de los datos que te entregaron, las conclusiones, Cristóbal, de los números que tuvimos anoche. A ver, fue un resultado anunciado, ¿no es cierto? Estaba dentro de las expectativas de mercado, como dicen los economistas, mucho menos nulo y blanco, de los que al menos nosotros también esperamos. 7 sumados. 7,1. Más en el norte y bastante más en los jóvenes, como mostramos en el informe. Yo creo que un resultado contundente, pero lo que más me gustó de ayer fue el discurso de José Antonio, porque no se sobregiró en el resultado, que era el riesgo, ¿no es cierto? No se enamoró del número. No se enamoró del número, ¿no es cierto? Incluso dijo una cosa que yo siento que no lo he escuchado ningún presidente, cuando dijo se viene un año duro, a lo Milei, ¿no es cierto? Cuando dijo en el discurso que no había plata. ¿Va a ir esta semana a Argentina? Bueno, así me enteré en la entrevista anterior, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es una buena señal. Y bueno, ganó en 312 comunas, de las 346, ganó en todas las regiones, ganó en el 78% de los locales de votación, 3.377. Entonces fue una victoria bien contundente. Bien contundente entre un plebiscito al gobierno y una evaluación de la candidata. El 55% de los votos de Parisi se fueron hacia él, un 25% de los votos de Matei se fueron a Jara. Entonces hay cosas que están pasando que no son las obvias, ¿no es cierto? Parisi salió derrotado ayer porque los nulos y blancos subieron. Ya vamos, Claudio, breve. El traspaso entonces de votos de Parisi, ¿cuánto se fue con José Antonio Kast y cuánto con Janet Jara? 55% a Kast y 30% a Jara. Muy pocos nulos y blancos. Y lo que me sorprendió al análisis de ayer fue el porcentaje, lo estábamos conversando con Claudio fuera de cámara, de Matei. Yo pensé que se iban a ir más a nulos y blancos que lo que se fueron a Jara. Entonces están pasando otras cosas que son, como tú dices, más de bajo perfil, claro, que van a impactar debajo del agua. Debajo del agua. Claudio Alvarado. Coincido con Cristóbal en que el discurso del presidente electo, más allá de que quizás fue un poco extenso y tal vez le faltó algo de estructura, tocó las teclas adecuadas, digamos, a un discurso convocante, agradecido respecto de los distintos mundos que lo apoyaron y transmitiendo algunos mensajes que creo que son pertinentes de cara a lo que se le viene, porque obviamente va a ser un gobierno muy, muy exigente. Luego, me parece que el oficialismo se encuentra en un estado, digamos, que exige una autocrítica a la altura de las circunstancias a un mundo que también lo conversábamos con Cristóbal fuera de micrófono, a un mundo que le ha costado formular ese tipo de autocrítica. O sea, digamos que desde el 2022 en adelante, bajo el gobierno del presidente Boric, con muy escasas excepciones, la UNA han castigado de modo bastante contundente y reiterado a las fuerzas de izquierda. Y para un mundo que venía con los propósitos originales que todos recordamos, ¿cierto? Sepultar el neoliberalismo y tantas otras cosas, entregar la banda presidencial a Kast ya de por sí sería un fracaso, hacerlo además con esta diferencia, aún más. El presidente de centroizquierda que menor porcentaje de votación había obtenido una segunda vuelta era Alejandro Guillet. Entonces, claro, son factores que así como la derecha y centro-derecha tienen que evitar el riesgo de caer en la tentación de la llamada borrachera electoral, la izquierda debe atreverse a mirar esto con, yo diría, de frente, y eso exige una autocrítica importante. Hoy día el Mercurio empieza, digamos, con ese proceso de revisión y de reflexión respecto. Ahora, siempre las caminatas por el desierto son largas y son con la garganta seca, digamos, le ha pasado a distintos sectores. Ahora, también es cierto, y lo dice Carlos Peña esta mañana, que va a ser bien importante la lectura que haga las derechas y si sobreinterpreta o no este triunfo. Es decir, que ese 58% es todo es todo de derecha, o de repente ahí hay votos que eran contra el gobierno, que eran votos que tenían que ver con el tema migratorio. Es decir, que hay un cúmulo de votaciones mezcladas. No sé cómo lo ven. Yo digo que aquí, si yo sumo los tres candidatos de derecha, ¿no es cierto?, la primera vuelta llegó al 50,2, 50,3% de los votos, ¿no es cierto? Entonces la derecha hoy día tiene mayoría en términos de opinión pública, ¿no es cierto? Y estos votos con los cuales ganó son votos prestados, y la pregunta es si se van a transformar en votos propios,
Y eso yo creo que es el desafío de José Antonio Kast en los primeros 90 días, ¿no es cierto? Porque cuando aparezcan las encuestas en marzo, ese es el número con el cual vamos a partir y probablemente va a partir ahí y después va a empezar a bajar dependiendo qué es lo que él hace. Pero lo que sí yo encuentro es que es una oportunidad de ir a agarrar ese pedazo de torta. Porque si ya votaron por ti y tú los seduces y tienes un discurso y te los puedes quedar. Claro. Y yo creo que ese es el desafío que tiene Kast. Que tiene Kast. En el fondo te presté los votos, te puedes quedar con ellos si lo haces bien. Y eso yo creo que puede cambiar un poco la política hacia adelante. Raúl nos decía recién que era un crédito que tenían que empezar a pagar ahora. Entonces, dice como que estamos saliendo del banco con el crédito recién aprobado. Claro, dijo, ahora hay que empezar a pagarlo, dijo Claudia. Qué interesante, porque formulado así, la verdad es que más allá que como toda analogía uno podría buscar los rasgos propios o lo menos pertinente, pero formulado así da cuenta de que pareciera existir cierta conciencia en el entorno de José Antonio Kast, justamente de lo que dice Cristóbal, de que no son votos, y es evidente que no lo son, todos de derecha. Algunas personas hemos sugerido hace bastante tiempo, aquí en la radio lo saben, que el año 2022 y más aún con la fractura que se produce en octubre del 2019 se empieza a instalar un nuevo clivaje. Bueno, eso ha estado en boga en los medios de la mano de los trabajos de David Altman últimamente. Si es que eso es verdad, bueno, confirma que no son votos únicamente de derecha, porque una de las características de ese germen de nuevo clivaje que algunos advertimos es que la línea divisoria de agua de estas votaciones no ha sido el tradicional eje derecha-izquierda post-1989. O sea, evidentemente, y basta ver los apoyos a nivel político, o sea, ni siquiera analizar el comportamiento electoral de las grandes mayorías, donde creo que también se confirmaría, pero solo mirando las dirigencias políticas es evidente que José Antonio Kast triunfa con una base de apoyo amplia que va mucho más allá de la derecha tradicional. Y uno de sus desafíos mirando ese ángulo correlativo con el anterior que ustedes comentaban es también ser capaz de mantenerlo afiatado, porque de lo contrario, obviamente que ese crédito del que hablaba Martina Raúl no se va a pagar bien. Sí. Ahora, en el caso de Gabriel Boric, cuando ganó, también ganó con votos prestados. Y la lectura que se hizo en ese minuto... Fue pésimo. Por eso la sobreinterpretación son... Una cosa es que tú públicamente quieras mantener una austeridad emocional respecto del triunfo. Y otra cosa es que tú desde dónde te pares. Y de hecho, yo creo, perdón, Claudia, solo para confirmar el punto, estoy de acuerdo contigo, que esas cosas se empiezan a notar de modo rápido. Por ejemplo... Sí. Porque la política, una vez que se pasan las elecciones, claro, la ciudadanía quizás deja de mirar esto tan atentamente, pero hacia la propia opinión pública más interesada y hacia las dirigencias políticas, las señales son muy consecutivas. Hoy día el presidente electo se reúne en La Moneda, ¿cierto? ¿Con quién va a ir? Pronto se van a empezar a comentar los probables diseños de gabinete. Uno de los errores del presidente Boric, donde se notó justamente esa mala lectura, es que él concentró el poder de su comité político en un núcleo extremadamente cercano. Es que así en Interior, Giorgio Jackson. Bueno, con esa propia, en este caso, con ese mismo tipo de decisiones, con esa propia lógica, vamos a ver si es que el presidente electo es coherente o no con esa conciencia que estamos comentando. Sí, María José Naudón daba una muy interesante entrevista, ha estado muy lúcida estos días, donde ayer decía el Partido Republicano tiene que ser capaz de liderar un gobierno de coalición, y eso es difícil en un partido que se ha consolidado una lógica oposicionista. Ella dice finalmente los republicanos han sido un partido de nicho, y aquí tienen que dar muestra de que van a poder abrirse a un gobierno de coalición de una manera amplia y sin los círculos concéntricos. Y sin esos círculos concéntricos. Sí, yo tengo un matiz con eso, porque en el fondo, y lo hemos conversado antes, aquí es la opinión pública la que va a permitir que las reformas avancen. ¿No es cierto? Si él tiene el apoyo popular, que está en sobre el 50%, va a ser muy difícil para el Congreso frenar eso, ¿no? Frenar eso. La gente no sabe si es un gobierno de coalición, quiénes son los ministros y todo, pero sí las medidas, si estas medidas avancen. Si las primeras medidas le hacen sentido a la gente, eso es muy importante. ¿No es cierto? Que le hagan sentido, sí, esto me va a ayudar, pucha, ¿por qué no hicieron esto antes? Yo creo que su futuro es mucho más promisorio, que si vuelve un poco a la política que decía Claudio del gobierno anterior, ¿no es cierto? De este gobierno, digo, que en fondo sobreinterpretó el resultado, partió con lo de Timo Cuycuy la primera semana, que fue un error brutal y fue un muy buen muestreo de lo que iba a hacer el gobierno después. Fue a los 2 días asumido el presidente Boric. Sí, eso fue impresionante. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudio de la Sociedad, nos comentan la elección presidencial de ayer. Decía, vamos al otro sector, me gustaría conocer su mirada ahí. Entrevistamos a José Miguel Insulza, quien podríamos decir que fue más autoflagelante que autocomplaciente, y él usa una frase que me quedó grabada que dice: nosotros esta derrota comenzó el 2017 cuando abdicamos los principios de la concertación. Eso fue cuando
llevaron de candidato a Alejandro Guillé. Y él está por ir por la vía dura, del análisis duro de cómo perdieron esto. ¿Cómo lo ves, Claudio, y cómo lo ves, Cristóbal? Yo diría dos cosas al respecto. Lo primero es que si no hay una autocrítica de ese tenor a la altura de las circunstancias de la derrota monumental que obtuvieron la izquierda, es imposible que ellos salgan de donde están. O sea, yo creo que para el futuro de ese sector político es importante que existan esfuerzos en orden a avanzar en esa línea, más allá de que luego dentro de ese mundo las conclusiones podrán discutirse y alguno dirá, ¿sabes qué no? Esto viene incluso antes, cuando la Concertación en el 2010 pierde el poder y no se atreve, lo hablábamos con Cristóbal también afuera, no se atreve a realizar ahí una primera autocrítica fuerte de manera explícita. Otros dirán, no, sabes que viene después, el 2017, y después con esos años con Michelle Bachelet hubo problemas, pero en realidad el punto de inflexión fue el estallido. Digo, uno podrá discutir, pero el propósito, la voluntad de mirarlo de frente, sin anestesia, diríamos coloquialmente, yo creo que es fundamental para la izquierda, porque si no, no se va a tomar en serio lo que ha ocurrido. Digamos. Los gringos tienen un dicho muy bueno que dice too little, too late. Demasiado poco, demasiado tarde. Yo creo que es demasiado tarde alguien que fue ministro del Interior, el gobierno Lago, después fue senador, que diga ahora que esto partió el 2017. Y yo encuentro que, perdona que le diga, lo encuentro una vergüenza, ¿no es cierto? Porque él fue dicho antes, mucho antes, ¿no es cierto? Ya en el estallido social. Ahora lo dijo Insulza para el estallido, va a ser justo con él para el estallido. No, lo está dijo. bien, pero marcó. incluso el de estallido ya era tarde, ¿no es cierto? Si no hubiera existido Bachelet, la historia de la centroizquierda habría sido muy diferente. Y yo creo que el Frente Amplio no hace ninguna autocrítica porque están apostando que Boric vuelva en 4 años más. Lo mismo que pasó en el 2009. Ser autocríticos, que estaban apostando que Bachelet volviera. Y ese es el problema que tiene la izquierda. Porque uno puede ser autocrítico y además apostar a que haya mantención o que Boric se reinvente, cosas así. Y eso es una gran oportunidad para la centro-derecha y la derecha. Sí, y porque las reflexiones y los procesos de revisión, al menos en la experiencia del Partido Socialista, son con sangre, son dolorosos. Lo hicieron en los tiempos post-Unidad Popular y significó quiebres internos muy profundos. Pero fíjate qué interesante esa experiencia, Claudia, porque la Renovación Socialista, que es el proceso al que tú aludes, que tuvo componentes estrictamente políticos y otros más intelectuales con Mulián y Garretón, los Mulián y Garretón de esa época, de los 80, bueno, fue doloroso, fue con sangre, como tú dices, además en un contexto muy hostil para ese mundo. Claro, fue con divisiones. Pero los frutos que dio para la centroizquierda fueron históricos. El mundo actual, el Frente Amplio, le encanta decir que todo es histórico. La verdad es que lo único histórico que han tenido últimamente es la derrota, la paliza que se comieron. Pero, en cambio, la centroizquierda, que se atrevió a realizar ese ejercicio, luego logró parir a la Concertación, que, bueno, sabemos que desde el punto de vista de los éxitos políticos y electorales para la centroizquierda fue el proyecto más exitoso de los que ha dado hoy. Entonces yo creo que eso debería mover ese mundo a hacer una autocrítica, aunque yo debo reconocer que coincido con Cristóbal en que las primeras vocerías que he visto del mundo del Frente Amplio no van en esa línea. O sea, yo creo que es muy difícil. Yo encuentro pero que también... sí, el socialismo, insisto en la columna de Carolina Toá hoy día en el Mercurio. Ella hace rápidamente el punto... pero la pregunta es si en marzo esta autocrítica va a seguir o es solamente ahora. Por ahora. Claro. Sí, Interesante eso. Ahora, ojo, yo creo que es malo lo que dijo ayer la ex candidata Jara cuando dijo las derrotas son breves. ¿Qué significa eso? Que la autocrítica va a ser breve porque hay que seguir trabajando, pero sin una buena autocrítica. Tuvo un cambio de tono también, en el sentido de no fue tan guerrera como lo había sido la semana pasada, recientemente. No, claro, la derrota fue brutal también. Fue brutal, sí. Ayer Eugenio Tironi le decía a Claudia con Isidro algo que me pareció bien interesante. Dijo que la Concertación, o más bien la izquierda, venía hace mucho tiempo con un éxito prestado que era de la imagen de Michelle Bachelet. Es decir, antes esto ya estaba haciendo clank, y ella les dio como un impulso extra, ¿no? Les dio un extra. Pero al parecer el problema de la izquierda venía hace más. Ahora, el proceso de Bachelet se puede ver por los dos lados, digamos, las dos caras de la moneda, porque es verdad que la popularidad de la presidenta le jugaba a favor, pero yo sí coincido, o sea, yo tiendo a pensar parecido a Insulza en que muchas de las derivas que después sigue la izquierda tienen que ver con lógicas que se instalan en la segunda candidatura y el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sí, pero él se refiere a la popularidad de Guillé. Él dice que el problema partió en el 2017. Sí. Yo creo que partió en el segundo gobierno de Bachelet. Fue antes. Ahora, solo un punto. Creo que reducir a Michelle Bachelet solo como una figura popular carece, digamos, de lo que significó ella también a nivel cultural. De todas maneras. O sea, ya no es solamente un efecto electoral, una espuma que fue, sino que fue una figura política que puso en jaque también al Partido Socialista y que construyó probablemente un camino aledaño,
pero fue una figura, es una figura política Claudio. potente. Yo estoy de acuerdo con eso y por eso hablaba de las dos caras de la moneda, porque está ese lado, que es indudable, pero está la otra cara, digámoslo así, ¿cuál fue, mirado en perspectiva larga, cuál fue el éxito de la concertación que logró aglutinar al centro con una parte de la izquierda? Y le dio gobernabilidad al país por algunos años. Bueno, en el gobierno de Michelle Bachelet, en la campaña previa al segundo gobierno de Michelle Bachelet, se instala la división entre el centro y la izquierda que después el Frente Amplio va a agudizar, digamos. Con la nueva mayoría. Sí. Claro. Lo último breve, Sí. Franco Parisi. No hicimos ni una pasada por ahí, pero hablábamos de Franco Parisi como el gran fenómeno político. Él llamó, ¿no es cierto?, a votar nulos y blancos. Tú decías, No le finalmente resultó. No resultó. O sea, aparte de Pero, Jara, ¿qué quiere Parisi decir y esto? otro ¿Qué derrotado. quiere decir esto? O sea, que pasamos en 2 semanas o en 3 semanas de una figura de la estrella del universo a una mini estrellita. No, yo lo que interpreto es que en el fondo él representó un descontento importante. 1 cada 5 chilenos votó por él en primera vuelta y tiene 14 diputados, pero ellos también sabían que entre Jara y Kast Bien. preferían a Kast. En breve, Claudio. Sí, es un síntoma que no maneja sus votos y quedó claro que la apuesta que hizo de cara a la segunda vuelta a los lunos y blancos no tuvo ningún destino. Claudio Alvarado, Cristóbal Uneus, muchas gracias por habernos acompañado a ambos. Que tengan un buen día. Nos reencontramos el lunes próximo. El lunes próximo. Muy Que buenos esté muy días. bien.